Muy buenas tardes para todos. Queremos darle la bienvenida a esta sesión. Hoy vamos a trabajar un tema muy relevante que son indicaciones de ECMO venoarterial. La sesión pasada vieron el tema de indicaciones venovenosas. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, que es la doctora Silva Borja, médico intensivista de adultos, especialista en ECMO, adscrita al programa de ECMO Hospital Zambrano Elontec Salud, Monterrey, México. Doctora, nuevamente agradecerle por acompañarnos y bueno, le damos la palabra, el auditorio es suyo. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Como ya comentaron, hoy vamos a revisar las indicaciones de ECMO venoarterial. Nuevamente soy la doctora Silvia Borja, los saludo desde Monterrey, México. Para empezar, hay que definir que el objetivo del ECMO venoarterial va a ser proveer soporte circulatorio y respiratorio a pacientes en estado de shock, siempre como terapia puente, ya sea recuperación, puente a transición a terapias más avanzadas o puente a toma de decisión. Eso va a ser lo más importante que tenemos que definir siempre. El ECMO nos va a ayudar a comprar tiempo en lo que se resuelve el problema agudo y en lo que definimos si el paciente se recupera o si es candidato a seguir una terapia más avanzada. Entonces, como les comento, es bien importante tener esta idea del ECMO venoarterial como una terapia puente, porque como sabemos, el ECMO por sí mismo no es algo curativo. Y nuevamente recapitulando, va a ser una terapia puente a recuperación en el mejor de los casos, a toma de decisión en el caso de los pacientes que por su condición actual no se consideren candidatos a ninguna otra terapia, pero se puedan estabilizar y recuperar de algunas fallas orgánicas, a puente a un dispositivo de circulatorio de larga duración, si es que se cuenta con esa opción, o puente a trasplante cardíaco. Es decir, con el ECMO vamos a comprar tiempo, vamos a darle soporte circulatorio, soporte respiratorio a nuestro paciente y después de eso pues vamos a definir hacia dónde se va a ir cada paciente. Para poder definir hacia dónde se va a ir nuestro paciente, pues tenemos que revisar primero a qué se refiere el ECMO venoarterial. Como ya revisaron en la clase pasada, el ECMO pues prácticamente es un circuito cerrado. En el caso de ECMO venoarterial se refiere a un ECMO en donde extraemos la sangre del lado venoso y la inyectamos en el lado arterial. Eso pues es lo más fácil del mundo. Pero como podemos ver en este diagrama, pues la configuración del ECMO venoarterial, pues aunque aparentemente parezca simple, implica monitorizar muchos parámetros e implica tomar en cuenta varias situaciones de nuestro paciente. Como podemos observar en esta imagen, el ECMO venoarterial vamos a extraer la sangre del lado venoso, principalmente de la aurícula derecha o de la vena cava inferior y superior. La vamos a extraer por medio de la bomba del ECMO, va a pasar hacia nuestra membrana de oxigenación, se va a oxigenar la sangre y esta sangre oxigenada la vamos a inyectar al lado arterial. Esto va a traer cambios hemodinámicos en nuestro paciente. Por ejemplo, al momento de la extracción vamos a disminuir la precarga en un paciente que si se encuentra en falla cardíaca, al disminuir la precarga, pues nos va a dar tiempo para que no se congestione de forma retrógrada nuestros pulmones, pero de forma simultánea al momento de que inyectamos la sangre hacia el lado arterial, pues vamos a tener un incremento en la precarga. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué si damos un incremento a la precarga y esto condiciona un mayor trabajo al ventrículo izquierdo, cómo es que el ECMO venoarterial va a dar soporte circulatorio? El soporte circulatorio va a estar dado por el efecto de la membrana. Al momento de que nosotros inyectamos nuestra sangre rica en oxígeno, pues vamos a favorecer que la sangre que se infunde a nuestro paciente en el lado arterial que está rico en oxígeno nos va a mejorar la perfusión, nos va a mejorar el aporte de oxígeno y a la vez el flujo de sangre que nosotros estemos inyectando hacia el lado arterial de nuestro paciente pues va a representar el gasto cardíaco de nuestro paciente. Las metas en el ECMO venoarterial van a ser, primero, promover la recuperación miocárdica. Segundo, establecer o mantener una estabilidad hemodinámica y metabólica, manteniendo la entrega de oxígeno de acuerdo a las demandas de cada paciente y optimizar la perfusión sistémica. Una vez que tengamos estas metas en nuestro paciente, pues vamos a poder considerar que se mantiene estable y pues vamos a poder definir hacia dónde se va a ir nuestro paciente.
Pero lo que nos compete en esta clase pues es saber cómo vamos a seleccionar a nuestros pacientes para que sean candidatos para un soporte de ECMO venoarterial. Primero que nada tenemos que definir nuestro escenario. Si se trata de un paciente que va llegando de forma aguda, por ejemplo, un paciente que llega infartado con choque cardiogénico, con falla biventricular, o si se trata de un paciente que ya crónicamente está enfermo, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca crónica que se ha estado descompensando y que ha tenido ingresos frecuentes al hospital para manejo inotrópico, pues hay que plantearnos bien en qué paciente nos vamos a enfocar. En los dos pacientes está indicado el ECMO venoarterial, pero pues cada uno va a tener sus particularidades. Sabiendo que en un paciente con choque cardiogénico agudo por un infarto, por ejemplo, pues nuestra meta de salida va a ser una probable recuperación de nuestro paciente. En cambio, en el paciente con falla cardíaca crónica que se agudiza, nuestra meta de salida probablemente va a ser avanzar un dispositivo de soporte circulatorio de larga duración o probablemente si se cuenta con esto, pues que sea candidato a trasplante. Entonces, con esto, una vez que definimos si nuestro paciente es un paciente agudo o crónico, tenemos que definir como siguiente paso cuál va a ser nuestra estrategia de canulación. Siempre en ECMO venoarterial en los pacientes adultos, la estrategia de canulación principal va a ser la canulación periférica femorofemoral. Y esto es porque en momentos de inestabilidad, pues es más fácil canular una vena y una arteria periférica a pensar en llevar al paciente a quirófano y que se haga una configuración central. A diferencia de los niños, recuerden que nosotros en los adultos no podemos utilizar la carótida, porque pues si ponemos una cánula carotidia, pues vamos a interferir con el flujo sanguíneo cerebral y pues vamos a perder el estado neurológico de nuestro paciente. Entonces, siempre nuestra primera estrategia de canulación en una situación de urgencia de ECMO venoarterial va a ser periférica femorofemoral. Y siempre en el momento que estemos pensando que nuestro paciente es candidato, qué estrategia de canulación vamos a seguir, pues siempre hay que pensar qué estrategias de salida vamos a tener con nuestro paciente, recordando que podemos tener el ECMO como puente a recuperación, como puente a terapia de destino o como puente a trasplante. Y pues en el peor de los casos, como puente pues a toma de decisión y pues si no se mejora, tal vez a futilidad. Entonces, las indicaciones del ECMO las podemos dividir en grandes grupos. En un evento agudo vamos a tener la indicación principal de choque cardiogénico. Esta va a representar el 80% aproximadamente de las indicaciones de ECMO. Y dentro de esta clasificación de choque cardiogénico vamos a tener el choque cardiogénico de origen isquémico, que también representa la más importante o la mayoría de los casos, en este caso dados por el infarto agudo del miocardio, y choque cardiogénico de origen no isquémico, en donde tenemos miocarditis, depresión miocárdica por sepsis, anafilaxia o arritmias intratables. En lo referente al ECMO en el choque cardiogénico, sabemos que aún con las estrategias de revascularización temprana, del 6 al 10% de los pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del ST van a presentar choque cardiogénico. Y este choque cardiogénico se va a presentar en el 60-80% de este grupo de pacientes. Dependiendo de donde ustedes revisen y de las cifras que tengan en sus países, pues van a tener las cifras aproximadas de pacientes. En uno de los artículos más recientes que encontré, reportan que en Estados Unidos alrededor de 100,000 pacientes al año tienen el diagnóstico de choque cardiogénico. Entonces, estos 10,000 pacientes con diagnóstico de choque cardiogénico, probablemente no todos sean candidatos al soporte de ECMO venoarterial. Ahorita vamos a ver cuáles sí pueden ser candidatos y cuáles no pueden ser candidatos. Siempre es importante en el momento que nosotros nos encontremos en nuestra terapia intensiva, en quienes pensamos que un paciente se va a poder beneficiar del soporte de ECMO, lo recomendable es que este se coloque en los primeros 60 minutos de reconocimiento del choque cardiogénico. Si no es así, pues tenemos todavía un margen hasta de 6 horas, las primeras 6 horas del estado de choque, en donde vamos a obtener los mejores resultados. Hay que tomar en cuenta que el ECMO venoarterial en una situación de urgencia, pues es una situación tiempo dependiente. Entre más tiempo nos tardemos en tomar la decisión y en iniciar el soporte, pues el paciente va a tener probablemente mayor hipoperfusión, mayor riesgo de fallas orgánicas y pues mayor inestabilidad al momento de que iniciemos el soporte. Como todos sabemos, para identificar el choque cardiogénico,
Pues es bien fácil. Identificamos un paciente que está hipotenso con una sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, que está hipoperfundido con un lactato elevado, que si le hacemos mediciones de gasto cardíaco, ya sea por la técnica que ustedes quieran, por ecocardiograma, por FIC, por monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo, tiene un gasto cardíaco menor de 2.2 litros por minuto y una saturación venosa baja menor de 65%. Aquí con estos 4 parámetros ya podemos identificar a nuestro paciente que está en choque cardiogénico. Adicionalmente, pues va a ser un paciente que va a estar con oliguria, con alteración del estado de alerta. Una vez que nosotros decimos, bueno, el paciente está en choque cardiogénico, nosotros podemos decir, de acuerdo a la clasificación del choque cardiogénico, que el paciente está en un choque cardiogénico clásico, en una etapa C. Dependiendo de la estadía donde se encuentra nuestro paciente, pues quiere decir que aquí la gravedad va incrementando. Así, si tenemos un paciente en riesgo, por ejemplo, un paciente que se acaba de infartar, pero va llegando y está estable hemodinámicamente, pues aquí lo estableceríamos en una etapa A. El paciente que empieza con hipotensión sería una etapa B, y el paciente en shock cardiogénico clásico es el paciente en el que nos deberíamos de enfocar. En este paciente en donde ya tenemos hipoperfusión, en donde ya requieren apoyo con inotrópicos o vasopresores, es cuando está indicado el soporte de ECMO, en una etapa C. Desafortunadamente, en nuestras áreas de terapia intensiva y en la vida diaria nos damos cuenta que la mayoría de los pacientes que nos comentan para un soporte de ECMO venoarterial no se encuentran en una etapa C, sino que se encuentran ya en una etapa E, en donde el paciente ya está con colapso circulatorio, en donde seguramente el choque ya sea refractario, probablemente el paciente ya está casi preparo, y pues obvio, entre más tiempo nos tardemos en iniciar la terapia de soporte, pues el resultado va a ser peor. Si dejamos que el choque de nuestro paciente avance hasta ese extremo, probablemente los resultados no van a ser los mejores. Entonces, ¿qué evidencia tenemos en cuanto al uso de ECMO en el choque cardiogénico? Recuerden, el inicio temprano de ECMO venoarterial en los pacientes con choque cardiogénico secundario a un infarto agudo con elevación del ST se va a asociar a mejoría de la sobrevida a los 30 días. Entonces, aquí ya tenemos un grupo bien importante de pacientes que se pudieran beneficiar de la terapia. También en estos pacientes con choque cardiogénico que reciben soporte con ECMO venoarterial, se tiene una mejoría en el pronóstico a los 30 días y al año en cuanto a la sobrevida. Y también en los pacientes que tienen choque cardiogénico en el escenario de un infarto agudo del miocardio, que son sometidos a un cateterismo cardíaco, el uso de ECMO venoarterial se asocia con sobrevidas de hasta 60%. Recuerden que la sobrevida o el pronóstico en un paciente que desarrolla choque cardiogénico es cercano al 80%. En este caso, y en este escenario específicamente de un paciente que está infartado y que va a necesitar un cateterismo cardíaco, el uso de ECMO pues le va a proporcionar una importante oportunidad de sobrevida. Otro de los escenarios donde se pueden beneficiar los pacientes es en el choque cardiogénico de origen no isquémico, por ejemplo en la miocarditis. En este tipo de pacientes en donde la evolución es muy aguda, la miocarditis el uso de ECMO en miocarditis puede limitar el daño inflamatorio al miocardio, y a diferencia de otras causas de choque cardiogénico, la recuperación cardíaca se logra en 7 a 10 días. En la mayoría de los pacientes que son candidatos a ECMO, tenemos una ventana de recuperación de 5 a 7 días. En el caso de la miocarditis, podemos tener incluso un poquito más de tiempo para esperar la recuperación del miocardio. También se ha demostrado que la miocarditis fulminante tratada con ECMO tiene un buen resultado clínico comparable a los pacientes que no desarrollan miocarditis fulminante. Es decir, si dividimos a los grupos por severidad, los pacientes que más graves que reciben soporte con ECMO, pues son los que tienen un resultado similar a los pacientes menos graves. Y hay que tener bien en cuenta que son el grupo de pacientes que tienen mejores resultados, con sobrevidas de 70 a 80% cuando se usa el soporte circulatorio con ECMO. Los dos grupos que tienen la mejor sobrevida van a ser miocarditis y los pacientes con tromboembolia pulmonar. Otra de las indicaciones del ECMO venoarterial es en un escenario en quirófano. En este caso tenemos a los pacientes que por algún procedimiento
desarrollan choque en su evolución, ya sea temprana o en las siguientes 24 horas. Y pues tenemos a los pacientes con choque postcardiotomía, a los pacientes que tienen un rechazo agudo en el trasplante cardíaco y a los pacientes que posterior a la colocación de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda desarrollan falla ventricular derecha. Entonces, aquí tenemos en los pacientes postcardiotomía, recordándonos un poco, que son los pacientes que tienen dificultad a la salida de la circulación extracorpórea. En choque postcardiotomía se van a encontrar los peores resultados con sobrevidas aproximadamente del 20%. Afortunadamente, este escenario de choque postcardiotomía no es tan frecuente, se presenta como en menos del 1% de los pacientes posoperados de corazón, pero pues sí sabemos que aunque está indicado el ECMO venoarterial, pues sí los resultados no son tan buenos como nos gustaría. Y pues aquí hay que tomar en cuenta que contribuye a que los resultados no sean tan buenos los factores asociados a peor pronóstico, como la edad avanzada de nuestros pacientes, el requerimiento de terapia de reemplazo renal y el desarrollo de falla hepática. Otra de las indicaciones del ECMO venoarterial va a ser como puente a terapia, ya sea en pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar, que son candidatos a trasplante pulmonar, o en pacientes que tienen tromboembolia pulmonar de alto riesgo, que son candidatos a trombolisis ya sea dirigida o quirúrgica, pacientes que tienen necesidad de terapia puente, por ejemplo, los pacientes que tienen falla cardíaca crónica, que tienen múltiples hospitalizaciones, y en esos pacientes que requieren continuamente manejo con inotrópicos, pues se les puede ofrecer el ECMO venoarterial como un puente a un dispositivo de asistencia de larga duración. Y también en un gran grupo de estos pacientes con falla cardíaca crónica, pues se puede proporcionar el soporte de ECMO venoarterial como puente a trasplante. Recapitulando el ECMO en tromboembolia pulmonar, la tromboembolia pulmonar de alto riesgo, el ECMO venoarterial va a proporcionar estabilización rápida del paciente y va a permitir la realización de intervenciones terapéuticas, ya sea trombolisis o trombectomía. Y aquí ya tenemos un poco más de respaldo. Anteriormente la evidencia te decía que si tenías el expertise y los recursos, pues lo podrías considerar. Ahorita ya tenemos el aval de la Sociedad Europea de Cardiología que recomienda considerar el soporte de ECMO venoarterial en combinación con embolectomía o trombolisis dirigida en pacientes con tromboembolia pulmonar que desarrollan colapso circulatorio o paro cardiorrespiratorio si se cuenta con el expertise y los recursos disponibles. Esta es una recomendación 2B con un nivel de evidencia C. Todavía nos hace falta pues más casos y más estudios, pero pues es uno de los escenarios en donde van a obtener los mejores resultados en cuanto al pronóstico de los pacientes. También podemos utilizar el ECMO venoarterial como puente a dispositivos de asistencia ventricular. Y pues en este caso son los pacientes que están soportados en ECMO, en quienes desafortunadamente no se logra la recuperación de la función cardíaca, que nos permita el retiro del soporte de ECMO. Pues en este caso sí se cuenta con la opción, y me imagino, creo que ustedes en algunos centros sí lo contienen, pues se puede pensar que el paciente se pueda beneficiar de un dispositivo de asistencia ventricular. Para esto es recomendable que si en su centro de ECMO no tienen este soporte, pues sí evalúen de forma temprana a sus pacientes y pues se comuniquen con los centros donde sí los tienen para que se pueda ofrecer esta terapia a sus pacientes. Otra de las indicaciones del ECMO venoarterial es como profilaxis en pacientes que tienen alto riesgo a intervenciones. Por ejemplo, los pacientes que tienen infarto, que son sometidos a cateterismo cardíaco, pues como ya lo comentamos, el uso de ECMO venoarterial se va a asociar a sobrevidas altas. Entonces podemos tener el ECMO no solamente en la terapia intensiva, en la sala de urgencias, en quirófano, sino también en la sala de hemodinamia. También se puede utilizar en procedimientos de alto riesgo en los pacientes con estenosis aórtica crítica durante la colocación de una TAVI. Otro de los escenarios donde podemos tener la necesidad de utilizar ECMO es en el área de urgencias o en el área de hospitalización,
en pacientes que presentan paro cardiorrespiratorio que no responden a las maniobras convencionales de reanimación cardiopulmonar. En el objetivo es el mismo que en cualquier ECMO venoarterial, va a ser restaurar la circulación, mejorar el intercambio gaseoso, mejorar la perfusión orgánica, y pues aquí se realiza en centros que ya tienen pues bastante experiencia en el manejo de ECMO venoarterial, en centros que ya tienen sus team de ECMO, en donde ya se encuentran disponibles en el hospital donde se va a instalar el ECMO y donde están de llamada para el momento en que se requiera el paciente se soporta lo más rápido posible, porque recuerden, el soporte de ECMO venoarterial pues va a ser tiempo dependiente y pues en este escenario la mayoría de las ocasiones se va a tomar como un paciente como puente a decisión. En algunos países ya lo realizan de forma extrahospitalaria, como en París. Nosotros aquí en México pues apenas estamos en pañales, estamos empezando con el ECMO en paro cardiorrespiratorio de forma intrahospitalaria. En este caso hay que tomar en cuenta que existen ciertos criterios para considerar que nuestro paciente en paro pueda ser candidato a ECMO. Por ejemplo, la edad, de preferencia menor de 70 años. Nosotros sabemos que entre mayor edad, pues tenemos mayor riesgo de complicaciones y mayor riesgo de resultados adversos. Necesitamos definir que el tiempo entre el paro cardíaco y el inicio de reanimación cardiopulmonar sea menor de 5 minutos. Esta reanimación cardiopulmonar tiene que ser de alta calidad, que el ritmo de inicio puede ser una fibrilación ventricular, taquicardia ventricular o actividad eléctrica sin pulso, y que el intervalo de bajo flujo sea menor de 60 minutos. Este intervalo de bajo flujo se refiere al tiempo de inicio de la reanimación cardiopulmonar al tiempo de canulación. Otros criterios que nos pueden ayudar es un ECO mayor de 10 milímetros de mercurio durante la reanimación. También en pacientes que nosotros estamos dando maniobras que retornan a la circulación, pero vuelven a caer nuevamente en paro, ya sea que tengan un retorno a la circulación no completo o que tengan una fibrilación ventricular recurrente, o en aquellos pacientes que estamos dando maniobras, mientras damos compresiones el paciente despierta, pero dejas de dar compresiones y nuevamente pierde el estado de alerta. Ese también se considera un candidato. Estos son los signos de vida durante reanimación cardiopulmonar. Y pues siempre y cuando el paciente no tenga comorbilidades que limiten el tiempo de vida, ya sea insuficiencia cardíaca avanzada, EPOC, enfermedad renal crónica o hepatopatía avanzada. Y aquí en esta gráfica es bien importante que si ustedes quieren establecer el uso de ECMO en paro cardiorrespiratorio, hay que tomar en cuenta el tiempo de no flujo, que es el tiempo en el que se identifica, en que el paciente cae del paro, se identifica y se inician las compresiones. Recuerden que entre la mejor calidad de las compresiones, pues mejor perfusión neurológica y mejor compromiso. Tenemos después el periodo de bajo flujo, que abarca los siguientes 10 minutos después de que se inician las compresiones. Durante este periodo lo consideramos de bajo flujo porque es el flujo solamente que estamos dando con las compresiones. A los 10 minutos de dar nuestras maniobras, si el paciente persiste en paro cardíaco, pues entonces ya deberíamos de pensar en el soporte de ECMO venoarterial y pues activar nuestro equipo de ECMO. Si a los 10 minutos nuestro paciente recupera, pues entonces hasta ahí nos quedamos. Si a los 10 minutos activamos nuestro código de ECMO, se activa todo y el paciente es candidato, no tiene contraindicaciones y decidimos colocarlo en soporte de ECMO venoarterial, hay que recordar que entre mayor tiempo el paciente persiste en paro, pues el pronóstico pues, va a ser peor. Lo recomendable sería que nosotros estableciéramos el flujo en ECMO a los 25-30 minutos de iniciadas las maniobras de reanimación. Esto nos da un lapso de tiempo muy cortito, es por esto que se recomienda que el soporte de ECMO venoarterial en paro cardiorrespiratorio pues solamente sea en centros pues que tengan la capacidad de tener una respuesta rápida, porque si nos vamos extendiendo en el tiempo de paro, conforme vayan pasando los minutos, pues el riesgo de que el pronóstico neurológico sea malo para nuestro paciente, si lo logremos canular a los 50-60 minutos, pues no tiene mucho caso canular un paciente que neurológicamente no va a tener pues buen pronóstico. Y pues al respecto tenemos bastante evidencia. Por ejemplo, el estudio ARREST,
Se realizó en pacientes ya aleatorizados con taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Este fue en un medio extrahospitalario y compararon el paciente con paro cardíaco manejado con ACLS versus pacientes con ACLS más ECMO. Y aquí encontraron sobrevividas de hasta 43% a los 6 meses en los grupos de ECMO. Claro que esto pues es un estudio que se realizó en un centro que ya tiene bastante experiencia. En Minnesota se recomienda el uso del SCPA en pacientes seleccionados en combinación con una revascularización coronaria percutánea rápida. En este estudio se obtiene hasta 50% de sobrevida con buen pronóstico neurológico en los pacientes que inicialmente cayeron en paro con un ritmo de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Y la AJA ya a partir del 2019, aunque reporta una evidencia insuficiente para el uso de ECPR de rutina en todos los pacientes con paro cardiorrespiratorio, sí nos dice que se puede considerar en casos seleccionados en los pacientes en quienes no se consigue retorno a la circulación espontánea con una reanimación convencional, siempre y cuando pues tengan criterios de inclusión que se pudieran beneficiar. Ahora, revisamos de forma general cuáles son las indicaciones del ECMO venoarterial, pero también debemos de saber cuáles son las contraindicaciones para el inicio de esta terapia. Para empezar, la edad avanzada. Esto pues es discutible dependiendo de los centros donde ustedes trabajen. Hay algunos centros que a partir de los 65 años ya lo consideran como edad avanzada y ya lo consideran como una contraindicación para ECMO venoarterial. Pero si se van a centros de Europa, probablemente manejen edades de 70, 75 años, incluso hasta 80 años. Entonces, pues aquí ustedes tienen que adaptar cuál va a ser su límite de edad avanzada. Las guías de la ISO te recomiendan que arriba de 70 años probablemente ya no vas a tener muy buenos resultados. Otra de las contraindicaciones es la presencia de enfermedades terminales, es decir, todos los pacientes que por algún motivo tengan alguna comorbilidad que se encuentre en una fase terminal, pues no sería ni ético pensar en que se puedan beneficiar en soporte de ECMO venoarterial. Desde luego, los pacientes que tienen una lesión severa al sistema nervioso central, pues tampoco son los pacientes indicados para darles este tipo de soporte. Aquellos otros pacientes que tienen alguna comorbilidad significativa, por ejemplo, los pacientes que tienen demencia, que son dependientes o que tienen alguna falla orgánica crónica como una falla hepática o un cáncer ya con metástasis, pues tampoco van a ser un buen candidato. Los pacientes que ya tienen falla multiorgánica severa, pues tampoco no vamos a tener buenos resultados, entonces tampoco no se consideran candidatos. Si ustedes recuerdan la pirámide que les mostré al inicio de la presentación, los pacientes que están en etapa E, que son los pacientes que habitualmente son los que les van a empezar a presentar, pues ya son pacientes donde el choque cardiogénico ya está muy avanzado y pues probablemente no van a tener los mejores beneficios porque pues ya tienes choque cardiogénico asociado a fallas multiorgánicas. En aquellos pacientes que tengan enfermedad vascular periférica que impliquen que no vamos a poder canularlos de forma adecuada o de forma urgente, pues también es una contraindicación. Aquellos pacientes que ya tengan fragilidad o que sean dependientes para alguna función de su vida diaria tampoco son candidatos para el soporte de ECMO venoarterial. Y pues sobre todo los pacientes que tengan alguna contraindicación para estar anticoagulados, pues tampoco son candidatos para ECMO. Y aquí en este grupo también hay que tomar en cuenta pues que si el paciente por algún motivo no desea recibir soporte transfusional, pues de forma absoluta no es el paciente adecuado y está contraindicado del inicio del ECMO. Nosotros todavía no tenemos la cultura para definir hasta dónde vamos a llegar o hasta dónde nos gustaría llegar a nosotros si fuéramos un paciente en una etapa grave durante nuestra estancia en el hospital. Siempre es bien importante tomar en cuenta cuáles son las expectativas de nuestro paciente para su enfermedad. Hay pacientes que dicen, es que yo sé que a lo mejor me beneficiaría de ECMO, a lo mejor trasplante, bla, 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 pero mi calidad de vida, yo considero que si me vas a dar maniobras, me vas a intubar, eso no lo quiero. Entonces también hay que tomar en cuenta esas decisiones o deseos del paciente para considerarlo contraindicaciones para el soporte de ECMO. Si el paciente no lo quiere, pues absolutamente está contraindicado.
Hay múltiples clasificaciones o scores que nos van a ayudar para definir, una vez que decimos nuestro paciente es candidato, nos van a ayudar para decir si podemos tener un buen pronóstico o qué porcentaje de sobrevida podemos tener con nuestro paciente. Una de estas clasificaciones es el Score Safe. Este lo encuentran en la página de internet. Y pues en base a varios criterios, entre ellos la causa del choque cardiogénico, la edad de nuestro paciente, el peso, la presencia de fallas orgánicas, si ya estuvo intubado previo al inicio de ECMO, otros datos como la presión diastólica, la presión de pulso, el bicarbonato antes de ECMO. Sumando todos estos parámetros, podemos establecer en qué clases está nuestro paciente y cuál es el porcentaje de sobrevida. Como les comento, pues lo ideal es, una vez que identificamos el paciente que tiene choque cardiogénico, que está dependiente de inotrópicos o de vasopresores, que está hipotenso, que tiene elevación del lactato, disminución de la saturación venosa, lo ideal es que empecemos a pensar en ECMO una vez que en los primeros 60 minutos de manejo óptimo el paciente no obtenga mejoría. Y de forma ideal debería estar canulado en las primeras 6 horas desde que se desarrolla el choque cardiogénico. Si nos vamos a los registros de la ELSO de ECMO venoarterial, estos datos son de la página de la ELSO hace aproximadamente 2 semanas. En los pacientes adultos que son candidatos o que son manejados con ECMO venoarterial, tenemos unas cifras bastante buenas, 47.950 pacientes con sobrevidas de 46%, y en pacientes que requieren soporte venoarterial para paro cardiorrespiratorio, 14.780 pacientes con sobrevidas del 30%. Si uno ve estos números, pues parece ser que se está utilizando bastante el ECMO, pero si nos vamos a Latinoamérica, observamos unos números pues no tan buenos. En el caso del ECMO venoarterial, por causa puramente cardíaco, hasta hace 2 semanas estaban reportadas 509 casos, con sobrevidas bastante buenas del 54%, y ECMO en paro cardiorrespiratorio solamente estaban reportados 41 casos con sobrevidas de 34%. Esto no es la realidad y ustedes se van a dar cuenta porque existen muchos casos que no se reportan a los centros ELSO. Entonces es bien importante que ustedes empiecen a hacer su registro de casos y sobre todo lo reporten para poder obtener, pues, para poder comparar sus resultados con el resultado del resto del mundo. Hay que tomar en cuenta que el soporte del ECMO venoarterial pues está supeditado a otros factores, no nada más es que el paciente sea candidato o que no tenga contraindicaciones, sino que tengamos los recursos disponibles y pues también otras causas que pudieran interferir en que no tengamos buenos números todavía, pues es que probablemente hay muchos centros todavía que se acaban de formar y que pues todavía no se adhieren a la página de ELSO. Revisando un poco la sobrevida en los pacientes que son soportados con ECMO venoarterial, recuerden que esta sobrevida pues va a depender del expertise que tengan como grupo, pero pues tenemos las mejores sobrevidas, como ya lo comentamos, en miocarditis de hasta 70%, en embolismo pulmonar, aunque en este caso fue 53%, hay algunos reportes de casos y revisión de casos en donde te reportan sobrevidas de también entre 70 y el 80%, y pues en el infarto agudo del miocardio, que es lo más común, sobrevidas hasta el 66%. Entonces, si englobamos todas las indicaciones de ECMO que estuvimos revisando ahorita, vamos a tener situaciones en donde en terapia intensiva vamos a identificar a nuestro paciente con choque cardiogénico, ya sea isquémico o no isquémico, en donde vamos a tener nuestra indicación de ECMO como puente a recuperación. Vamos a tener nuestra indicación de ECMO como puente a terapia en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar o en los pacientes con tromboembolia pulmonar o en los pacientes con falla cardíaca crónica agudizada como puente a dispositivos de asistencia o puente a trasplante. Vamos a tener indicaciones de ECMO en el estado postquirúrgico del paciente, en aquellos pacientes que presenten complicaciones agudas posterior o durante la cirugía, por ejemplo, en el choque postcardiotomía, en el rechazo agudo en pacientes post-trasplante cardíaco o en los pacientes posteriores a la colocación de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda.
Y también podemos utilizar el ECMO como profilaxis en los pacientes que tienen alto riesgo de complicaciones previo a cateterismo cardíaco y previo a la colocación de una TAVI en los pacientes con estenosis aórtica crítica. Ya para finalizar las conclusiones, las indicaciones del ECMO venoarterial, como ya lo vieron, son variadas. Lo importante va a ser la selección adecuada del paciente y el inicio de la terapia de ECMO en el momento óptimo. Recuerden, una vez que ustedes piensen en ECMO y vean que su paciente sea candidato, empieza un reloj cuenta atrás, en donde cada minuto que pase, pues vamos a tener mayor riesgo de complicaciones en nuestro paciente. Y sobre todo, el retraso en el inicio del soporte de ECMO se va a asociar a mayores riesgos de fallas orgánicas y mayor mortalidad, por eso la identificación temprana. Y recordar que el choque cardiogénico, independientemente de la causa, siempre debemos de pensar en ECMO venoarterial en los pacientes seleccionados, que tengan los criterios, que sean candidatos, que no tengan contraindicaciones y pues que tengamos los recursos y un plan de salida para nuestro paciente. Listo. No sé si tengan preguntas o comentarios. Doctora, muchísimas gracias por su excelente presentación. Creo que fue muy precisa, muy clara. Abrimos entonces espacio para las preguntas. Acá tenemos una pregunta, doctora. En los escenarios que usted nos comentaba, donde una indicación son aquellos pacientes que tengamos que someterlo a un ECMO venoarterial, pero los pacientes hayan recibido trombolisis dentro del contexto de un infarto agudo de miocardio con supraesnial del segmento ST y choque cardiogénico, y dado que la terapia de ECMO pues, requiere un tratamiento importante anticoagulante, ¿cómo podemos mediar esa relación riesgo-beneficio y cuáles son esas recomendaciones? Pues mira, siempre la recomendación al momento de la canulación es que nosotros utilicemos de 50 a 100 unidades por kilo de heparina al momento de que se estén introduciendo las cánulas para evitar trombosis de las cánulas. Lo que nosotros hacemos en el caso de que nuestro paciente esté anticoagulado previo o en este caso haya recibido alguna terapia previa que le involucre un alto riesgo de sangrado, lo que puedes hacer es tomar un ACT previo a tu canulación y en base a tu resultado de ACT, pues calcular cuál dosis de heparina vas a utilizar. Sabemos que en este caso este paciente que comentas pues iba a tener un poquito más de riesgo de sangrado, pero pues si tienes un ACT que está por debajo de 180, 160 al momento de que estás canulando, pues yo te diría que te vayas a 80, 100 unidades por kilo. Si ya tienes un ACT que está en 280, 320, pues a lo mejor irnos a la mitad, a 50 unidades por kilo. Doctora, y en esos escenarios, la colocación de un ácido tranexámico sería adecuada o no? No, no lo consideramos una estrategia adecuada. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Acá tenemos también otra pregunta. ¿En qué momento ustedes pueden considerar hacer el switch del paciente que está en ECMO venoarterial solamente a asistencia ventricular? Sí, en todos los pacientes con ECMO venoarterial tenemos nuestro periodo de tiempo de recuperación que va de 5 a 7 días para la recuperación cardíaca. Si en el lapso de 5 a 7 días tú no vas viendo datos de mejoría en cuanto a la función ventricular izquierda o ventricular derecha, si es en el caso de una hipertensión arterial pulmonar severa, en ese paciente tienes que pensar de forma temprana en que probablemente no se va a recuperar y pues tienes que empezar a ponerte en contacto con los centros que sí ofrezcan dispositivos de asistencia de larga duración. Pero sí tenemos ese lapso de 5 a 7 días. Perfecto, doctora. Acá tenemos otra pregunta en el chat. ¿Qué estrategia de anticoagulación se podría usar en pacientes que desarrollan trombocitopenia inducida por heparina? Sí, nosotros hemos tenido muy poquitos casos y utilizamos vivalirudina cuando tenemos HIT. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. No sé si los asistentes tengan preguntas. Mientras van escribiendo, acá la persona que le hizo la pregunta anteriormente nos pregunta qué dosis ustedes manejan la anticoagulación en los pacientes con trombocitopenia inducida por heparina. Sí, no la recuerdo, la verdad. No
No la tengo aquí a la mano. Y si quieres, dile que me envíe mensajito, yo le mando las indicaciones y le mando la dosis por mensaje. Aquí puse mi teléfono en WhatsApp, me puede enviar mensajito y yo le consigo la información, porque la verdad es que no la tengo a la mano. Claro que sí, doctora, ahí ya están revisando su mensaje y claro que lo harán. Felicitaciones en el chat por la información muy clara y muy precisa. Saludos desde Argentina, desde Perú, desde Ecuador. Igual, saludos desde Monterrey. Doctora, ya que hay una última pregunta. En esos escenarios, dentro de la experiencia que ustedes han tenido, ¿cómo han podido manejar? Hoy en día hablamos del código shock. En su experiencia, ¿en cuánto tiempo ustedes han tenido la oportunidad de iniciar ECMO venoarterial en esos escenarios del paciente en choque cardiogénico? Porque una cosa es lo que dice pues la evidencia, ¿cierto? La teoría, y otra cosa es la realidad. Sí, cada vez van mejor los tiempos de respuesta. En el último paciente que tuvimos con un choque cardiogénico, que lo comentaron ya en paro cardiorrespiratorio, el tiempo desde el momento en que se activó el código ECMO hasta el momento que estaba canulado fueron 35 minutos. Pero pues sí, eso es variable porque fue en nuestro hospital. Si hubiera sido en otro hospital, probablemente nos hubiéramos tardado un poquito más. Perfecto, doctora. No, solo felicitaciones en el chat, de verdad. Muchísimas gracias por esa disposición y esa apertura. Esperamos que nos pueda seguir acompañando. A nuestros asistentes, de verdad, gracias por la continuidad y la permanencia. Vamos avanzando gradualmente en el curso. Se han dado cuenta que la idea no es saturarlos de información, sino en cada sesión irnos acercando, ¿cierto?, a la complejidad. Hemos empezado desde lo más general y vamos llegando a lo más específico. Es importante recordarles a nuestros participantes que la próxima semana no tenemos sesión porque acá en Colombia el lunes es festivo. Bueno, entonces se les estará enviando también la información y el link para vernos la siguiente dentro de 15 días. Bueno, entonces, doctora, un abrazo muy especial desde Colombia y bueno, seguimos en contacto. A todos ustedes, feliz tarde. Hasta luego.